Tuvimos algunos problemas de conexión, pero acá estamos de nuevo en la serie de estos informativos médicos de las patologías de columna que están frecuentes para todos ustedes. Tenemos un tercio de la población que tiene dolores crónicos de columna lumbar, imagínense. Sumen eso los cervical o dorsal, sumen todos los estrés, así que estamos llenos de dolores de espalda. Lo que hoy día vamos a hablar es algo que es muy técnico, pero vamos a tratar de hacerlo simple y entretenido, que es cuando ya los cuadros clínicos llegan a un momento que hay que intervenir. Tengan claro que la mayoría de los pacientes no se deben intervenir, por lo tanto vamos a hablar de los que sí se van a intervenir, que por suerte para todos ustedes es un pequeño porcentaje. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a hablar de las famosas hernias de columna, que las hernias son como la patología, una de las patologías más frecuentes junto con la estenosis de intervención. Entonces primero les voy a explicar un poquitito para que entiendan cómo hacemos las intervenciones. Esta es una hernia. Como ven ustedes, este envoltorio que es el disco está roto, se rompe el ánulo. Eso se rompe en forma repetida en la vida. Muchas de esas roturas se reparan, producen un dolor de un par de días o una semana, se repara y el paciente se le pasa. Acuérdense que muchas hernias pasa eso, después se reparan, quedan guatoncitas, quedan como hernias en la resonancia orgánica magnética, pero el paciente puede hasta hacer deporte. Bueno, pero ese grupo vamos a hablar del que no logra dominar el dolor después de tener hernia y queda con el dolor crónico o con compromiso neurológico. Vean ustedes que esta hernia que está hacia el lado izquierdo, esta raíz nerviosa es la que está comprometida, por lo tanto esta hernia va a tener dolor, en este caso que es cervical, va a tener dolor en el brazo izquierdo. Entonces, porque está apretando esta raíz nerviosa, acá vienen todas las raíces nerviosas, la médula, y ahí aparecen las raíces específicas. Entonces, si vemos la columna cortada así como con un sable, que es sagital que se habla, vemos todas las raíces nerviosas bajando, los núcleos y la parte fibrosa alrededor. Entonces, la hernia es que estas fibras duras de colágeno que están aquí se rompen y esta cosa avanza y forma una guatita que empieza a molestar las terminaciones nerviosas. Por eso de repente en las hernias centrales los pacientes andan así, cuando son al centro, tratan de quitarle el dolor. O andan cojeando con el cachete porque cuando son más laterales, porque ataca la raíz que baja, la ciática, famosa ciática. Entonces así son los discos, ustedes ven esos blancos que están acá, y los vamos a ver mejor. Ahí están los discos con los huesitos que son las vértebras y los nervios que van saliendo para todos lados. Así, cuando los despegamos de las vértebras en forma hipotética, vemos este centro más blando y este envoltorio duro, cartílago. Si ustedes se fijan, son cartílagos los que están ahí. Y aquí tenemos lo que pasa durante uno va envejeciendo a medida que pasa el tiempo y vienen estas crisis de dolor y posteriormente reparan y no necesita operación, no necesita nada, esto es natural. Acuérdense que ustedes son vivos, así que las células funcionan y reparan y vuelven a hacer sus actividades, pero queda más debilitado eso con el tiempo, queda bastante más debilitado cuando se rompe varias veces y de repente aparecen estas famosas hernias, que este núcleo redondo ya se forma plano y sale como un río que quiere salir al mar, y con esta guata dura alrededor que aprieta la raíz nerviosa, ya sea a la izquierda o a la derecha, y forma el dolor ciático cuando son hernias lumbares. Y eso es lo que empieza a producir ese dolor en la pierna, ese dolor en la pierna. Cuando son las más frecuentes son las L5 y las S1, que el dolor va por el cachete, por la parte posterior o lateral del muslo, lateral de la pierna, el dedo gordo, o para la planta cuando son S1. Entonces uno como médico dice, le duele por este camino, lo más probable es que el problema esté, ya sabe uno que está a nivel del L5 o a nivel de la raíz S1. O otra raíz, porque también hay raíces más altas, pero son, o sea, hernias más altas, pero son menos frecuentes que las dos más bajas. Y empezamos con el problema del dolor, se hace el tratamiento, no pasa, el dolor crónico, calidad de vida mala, la ciática que persiste, hormigueo y dolor crónico, y empezamos con los tratamientos.
El tratamiento que se usa para retirar ese fragmento blando o con ese pedacito duro que está comprimiendo las estructuras nerviosas, ahora se está usando la cirugía mínima invasiva. ¿Qué es la cirugía mínima invasiva? Si ustedes se fijan, se pone al paciente en esa posición y por unos rayos uno ve la ubicación de las vértebras. Como no vamos a abrir, vamos a tener que colocar exactamente el paciente derechito, no chueco, para poder introducir directamente el problema a la zona de la hernia. Entonces aquí vamos a ver el modelo y introducimos esa televisión, como ven ustedes aquí, ese tubo, directamente ya sea por vía transforaminal, que son por estos agujeros de acá, o por vía interlaminar, dependiendo de la ubicación de la hernia y del tipo de hernia. Entonces metemos esta televisión y un poco lo entretenido y lo bonito de la cirugía moderna de columna, que es como introducir, valga la redundancia, al cirujano adentro del cuerpo, meter el ojo del cirujano adentro. Esa es la diferencia de una microscopía, por ejemplo, cuando haces microscopía. La microscopía aumenta, pero la luz y la visión está fuera, pero aumenta de tamaño y bastante clara. Entonces uno tiene que abrir bastante para poder, o abrir más que en el caso de la endoscopía, donde introduce esta televisión, que tiene un canal para trabajar por ahí, y agüita, y uno introduce este aparatito por ahí, o bien por interlaminar de acuerdo a la anatomía y la expertise de los equipos quirúrgicos y dónde está ubicada la hernia. Entonces uno ubica el sector con rayo y posteriormente introduce esta televisión. Y con esta televisión uno puede empezar a trabajar con una cánula que tiene esto, sacando osteofitos con estas tres finas, sacando pedacitos de hueso que pudieran estar comprimiendo la raíz nerviosa y mirando todo esto en forma HD, en forma muy definida. Ahora son 4K los últimos que están saliendo, viendo clarito las raíces nerviosas, y con el agua, la función del agua o del suero que viene, primero limpia, que es muy bueno para que no haya ninguna infección. Es muy raro que una endoscopía se infecte, muy extraño. Y además de limpiar constantemente, con la presión que ejerce el agüita que va introducida por unas bombas, por estos canales, sale por acá y la absorbe, circula y hace que las venas que tengan 50 milímetros de presión, esa agüita, colapsen. Entonces al colapsar uno no ve sangre o ve muy poca sangre, y eso permite una cirugía limpia con muy buena visión. Este es el aparatito. Y por ejemplo, para sacar y retirar la hernia, uno usa estas pinzas. Esta es una pinza que nosotros usamos mucho, que es una pinza flexible de 2.7 y que permite, por acá uno llega y va a buscar, mirando, no ahí, mirando la televisión, sacar el pedacito de hernia que está molestando. Por eso es tan segura la cirugía, porque son seguras que se hacen pequeñas incisiones, se meten estos tubos, el paciente está sedado, pero conversando en ocasiones para monitorizar ningún daño de las raíces nerviosas, y eso permite una cirugía que cada vez es más segura. Vamos a mirar un ejemplo de una cirugía. Ustedes ven que tenemos un paciente acostado y vamos a colocar lo que le llamamos los campos quirúrgicos. Esos son para todo esterilizado, para que no haya ninguna infección, y por rayo nosotros vamos haciendo esas líneas para ubicar exacto el lugar o mejor dicho, el nivel de las vértebras que vamos a operar. Por ejemplo, vamos a operar 4 o 5, entonces ubicamos por rayo, contamos y está 4 o 5 y ahí marcamos con un lápiz. Marcamos la línea media también. Y con eso colocamos, fíjense, anestesia local. El paciente está sedado, si ustedes se fijan, no se mueve y se coloca anestesia para que no haya dolor. Y con esas agujitas que se llaman trocar, se introduce directo a la hernia o adentro del disco. Ahí se hacen las pruebas del disco para ver que estemos adentro del disco. Ustedes se dan cuenta que se devuelve la agüita, esas agüitas tienen antibiótico para que no haya infección, y ahí estamos adentro del disco, lo vamos controlando por rayos. Ahí lo estamos tiñendo para que la hernia la veamos mejor y mejor contrastada. A veces la usamos, a veces no la usamos. Y posteriormente una guía
porque eso es un trocar que tiene un lumen y una guía fina, y posteriormente entra el dilatador y la cánula de trabajo. ¿Ven? Ahí está entrando el dilatador, ese es el dilatador, y después una cánula de trabajo. Son cirugías bastante rápidas y muy precisas, con muy poco sangramiento. Es muy raro, casi nunca se ve que un paciente de esto, a menos que haya una falla determinada, necesite transfusiones de sangre. Ahí tenemos el endoscopio, que es esta cosa que yo le mostré, que es exactamente igual a este, incluso los mismos colores. Y por ese canal de trabajo, ustedes se dan cuenta que por ese canal de trabajo se va sacando, por ejemplo, si es una trefina, se van sacando unos huesitos que estaban ahí molestando a la raíz nerviosa, que son milímetros, son chiquititos. Uno después hace una resonancia nuclear magnética y ni se ve la operación que estamos haciendo, porque es muy poco lo que daña los tejidos. Y ahí con esas pinzas, que es lo que le mostraba, se va sacando fragmentos, en este caso de esa hernia, que la teñimos azules. No es que tenga sangre azul el paciente, la teñimos nosotros para ver mejor y diferenciar los tejidos malos de los mejores. Y con eso tenemos listo el tratamiento en el caso de una cirugía de hernia. Duran entre 20 minutos hasta 40 minutos, siempre pueden durar un poco más, pero el promedio están en esos rangos. Y buenos resultados, que lo vamos a ver acá, los buenos resultados generalmente andan en el nivel del 90%, dependiendo de los centros, pero promedian 90, 92, los diferentes trabajos, 88, 94% de buenos resultados, unos resultados regulares y los resultados malos. Como todo en medicina, tiene siempre personas que no andan bien con los tratamientos, y también siempre un porcentaje, gracias a Dios, muy pequeño, que pueden tener complicaciones, porque toda cirugía tiene complicaciones. Como me decía un profesor mío, el cirujano que dice que no tiene complicaciones porque opera muy poco, porque siempre pueden haber complicaciones. Por lo tanto, por eso la indicación de una cirugía tiene que ser muy perfecta, muy exacta cuando se hace la cirugía. Entonces eso es lo que podemos hablar de la cirugía de hernia en pacientes con cirugía mínima invasiva. Ahora, lo que podemos también mostrar un poco, dando otro típico tratamiento, aquí podemos mostrar cuando descomprimimos las cervicales, que también se hacen por televisión. Cuando tenemos canales como este estrecho, esto es normal, pero cuando se estrecha eso y empieza a apretar la médula, forma mielopatía o forma radiculopatía, y necesitamos, cuando no, con tratamientos convencionales no funciona, que es lo que hablamos la otra semana, se hacen aperturas de los canales. Y en estos casos tenemos acá, por ejemplo, una cirugía de estenosis. Vamos a ampliarla un poquito para que la vean mejor. Y acá tenemos una cirugía de estenosis, donde estamos con otro dispositivo que es un tubo con un endoscopio recto diferente a esto, que se mete, porque hay muchos sistemas. Ahora la cirugía de columna tiene muchos sistemas. Y a ustedes con unos motores estamos sacando parte de esos huesitos que estaban comprimiendo. Abajo están las raíces y ahí empieza a aparecer recién la zona de la descompresión de la médula. Ahí ustedes ven cómo vamos descomprimiendo y con eso se va aspirando. Ahí tenemos el ligamento y van a salir acá todos los nerviositos que van en un paquete abajo de eso, que es lo que tenemos que descomprimir. Antiguamente se hacían cirugías gigantes, tenían las personas toda su vida el tubo chiquitito y había que abrir todo. Eso se dejó y ahora lo que se hace en las zonas donde producen los síntomas se abre. Ha sido con mejores resultados, menos complicaciones, cirugías más rápidas. Ahí ustedes tienen los nervios que se están descomprimiendo. Y ahí hay esa bolsita blanca que tiene líquido adentro, cefalorraquídeo, y van todas las raíces nerviosas que son como tallarincitos que bajan así, envueltos en grasita, y son los que hacen mover las piernas y la sensibilidad, y obviamente cuando se comprimen son los que dan el dolor.
Esto, ahí ustedes ven el nervio que va saliendo y el tubo neural de la médula que está acá. Ahí tienen otra manera de operar o cirugías mínima invasivas, tanto para descomprimir cervicales o regiones dorsales o regiones lumbares, que son lejos las más frecuentes. Siempre es más frecuente la zona lumbar por la carga que recibe el cuerpo. Esa zona sufre bastante, sobre todo las últimas dos vértebras. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí, doctor. A través de la transmisión, Julio Espinosa Leal nos pregunta: para espondilosis lumbar y dorsal, o también llamado discopatía degenerativa lumbar, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? Me recetaron Hiperflex. ¿Usted puede irradiar otros problemas? ¿Se puede irradiar para dolencia del lado lateral derecho, cerca de las últimas costillas? Me gustaría poder ver mi tema. Perfecto. Yo creo que explicamos acá que la columna tiene una zona lumbar, que es la baja, una zona dorsal más arriba y el cervical. Y tiene una forma de S itálica, ¿sí? Eso, si tú tienes un problema a nivel dorsal, ¿cuál es el nombre? Luis, ¿no? Julio. Julio, si tienes un problema a nivel dorsal, acá, y te toca la raíz nerviosa que van saliendo por esa zona, por esos hoyitos, que aquí está mirado en forma así, y aquí está mirado en forma lateral, ¿ya? Entonces, esta que es una columna dorsal o cervical, si tú tienes una compresión de esos forámenes en esa zona y te aprietas esa raíz, te va a producir en la zona dorsal un rollo hacia la costilla. Va a hacer aquí y se te va a irradiar hacia la costilla. Más raro es que te duela solo acá. Generalmente es un dolor completo, que parte acá y se irradia allá. Esas hernias o esas compresiones son menos frecuentes que las lumbares, muchísimo menos, pero existen. Por lo tanto, sí, Julio, puedes tener una compresión a nivel dorsal y tener un dolor hacia acá. Si es en el lado derecho, hacia el lado derecho. Si es en el lado izquierdo, hacia el lado izquierdo. Así que así funciona, depende de dónde se comprima y uno en el examen clínico y con la conversación con el paciente, uno determina ya más o menos dónde está el problema. De ahí con la resonancia o con las tomografías, uno ve que coincida con la clínica y si eso coincide, ahí tenemos la zona donde tenemos que ir con estos endoscopios, no abriendo toda la columna, a solucionar el problema. Y eso da un rendimiento, si todo hace fit, alrededor del 80-90% de los casos mejoría. ¿Tenemos otra pregunta? A través de Facebook, Carmen Santibáñez agradece al Dr. Darwin porque operó a su hijo de los dedos de los pies a los 11 años y está perfectamente. Mándale saludo grande. Nos comenta Isi Alderete: mi hijo es diagnosticado de un mal llamado escoliosis. ¿Qué puedo hacer? La escoliosis es la... Vamos a tratar de mostrar un poquito las deformidades para que entiendan mejor. Y vamos a ver si tenemos alguna síndrome del túnel o alguna foto. Déjeme pensar acá un poquito. Parece que no tenemos aquí foto. Pero la escoliosis es cuando ustedes miran de frente a un paciente, de frente, más bien por detrás que se ve la escoliosis, y ustedes le ven un hombro que está más caído y algunas veces la pelvis también descompensada, y hay escoliosis que están compensadas las dos curvas y se notan menos, pero hay otras que están descompensadas y se notan muchísimo más. La escoliosis tiene origen congénito, tiene origen más chiquitito, tiene origen en la adolescencia, que son las escoliosis idiopáticas, que idiopática en medicina es cuando no sabemos por qué están. Y la escoliosis solo tiene cirugía cuando son de 35, 40 grados hacia arriba, que producen ya problemas estéticos más o menos importantes y en el futuro pueden producir problemas de compresiones lumbares por tener estas estructuras cambiadas. Entonces la cirugía se lleva a cabo en esos estadios. No es necesario hacer cirugía en pacientes que tienen menos y puede hacer cualquier deporte y normalmente no son dolorosas. Por lo tanto, la escoliosis tiene una indicación precisa. Tampoco se ha podido hacer, porque es obvio por esta cantidad de correcciones que hay que hacer, con cirugía mínima invasiva. Sí ya aparecieron colocar los tornillos en forma percutánea y reducir sin abrir.
Ahí está probándose esos tratamientos, en Estados Unidos y en otras partes de Europa se están haciendo. En Brasil, donde yo soy profesor, el profesor le llegaron esos aparatos, no le gusta mucho. Ustedes saben que la medicina va evolucionando a poco. Cuando nosotros hace 20 años comenzamos con esto, nos creían locos, pues cómo iban a sacar, no iban a ser eficientes. Y ahora creo que más del 50% de los médicos del mundo columna están intentando o haciendo ya cirugías endoscópicas. Pues las cosas van evolucionando y en medicina, como es más perfecta y son seres humanos, demora mucho. La escoliosis todavía sigue siendo una cirugía invasiva, a pesar de que se ha ido tratando de hacer mix entre mínima invasiva y no invasiva. Pero la cirugía solo en casos de que se produzca o sea hecha por un tumor, porque hay unas escoliosis que se forman por tumor o por problemas congénitas, esas hay que operarlas antes. ¿Estamos? Mira, Javier Pérez nos consulta, doctor. ¿Cuál es el procedimiento correcto para un disco negro con protrusión leve o pequeña, pero que genera dolor? Tengo dos de estas patologías y ya hace 4 meses que la crisis de dolor, 4 meses de la crisis de dolor, digo. Mantengo dolor al hacer ejercicio. Perfecto. Esto es la enfermedad degenerativa discal que habíamos conversado, que es un poco lo que presenté con las hernias, y te voy a mostrar para que te entiendas muy bien qué es lo que pasa. Sabemos que lo que te está pasando a ti, que le llamamos en inglés DDD o Disc Degenerative Disease o enfermedad degenerativa discal, es porque se va rompiendo, y es normal en prácticamente todos los seres humanos a medida que envejecen, se va rompiendo las zonas posteriores del disco, como habíamos visto, así, y esto se debilita y se empieza a ir hacia atrás y sale una guatita. Que cuando sale una guatita así, con un poco de esto, le llamamos hernia, y cuando una guatita más amplia y de menor diámetro, le llamamos protrusión o prolapso, de varios nombres, pero en el fondo significa que se abultó, como un embarazo. Entonces, ahí ustedes ven cómo se rompe, se debilita y forma la protrusión. Cuando tenemos un disco así, siempre hay que entender que esto es prácticamente normal en los seres humanos. Primero, saber que eso es lo que está doliendo, porque a lo mejor tienes eso y lo que te duele es otra cosa. Entonces, tienes que acudir a un médico de columna que diagnostique que tu origen sea probablemente discógeno, producto del disco. ¿Cuándo duelen estos discos? Las últimas investigaciones, lo que se ha ido dando cuenta, uno, es que estas paredes al debilitarse y al comprimir estas vértebras en forma axial, esto se va hacia atrás. Por eso que existen en algunos países como Brasil, Estados Unidos, radiografías dinámicas para ver cuánto se va para atrás ese disco. La otra manera de saber cuánto se va para atrás es entrar al pabellón, colocar esa agujota grandotota que vieron en la primera película, inflarla con agua y teñirla con contraste. Entonces hace que uno vea cuánto va para atrás y cuánto comprime la dura. Entonces uno dice, upa, esta cosa sí se está moviendo mucho y está comprimiendo la dura y está provocando estos fenómenos de dolor muy fuertes como el tuyo. Primer tratamiento, siempre conservador, muscular, ejercicio, que es lo que siempre funciona en un gran número de pacientes. Si ese número de pacientes no funciona, se puede probar con un bloqueo también entre medio para ver descongestionar y desinflamar la zona, ya sea con plaqueta y un montón de diferentes teorías para desinflamar. No funcionó eso y el estado psicológico del paciente está bueno, entran los tratamientos discógenos de los dolores discógenos, que son las núcleo o anuloplastías. ¿Qué significa eso? Esa televisión que viste tú que se ponía, una cosa más chiquitita, se hace un hoyito en esta parte, aquí, y se introduce un láser o una radiofrecuencia y se quema un poquito este sector. Y después con un bipolar, con una temperatura, se vaporiza en el fondo, no se quema, se hace vapor con agüita. Y después acá se calienta esta zona. Y eso hace que las fibras de colágeno se recojan. Y eso se llama anuloplastía, porque es como una plastía del colágeno de acá. Y también nucleoplastía, porque es una plastía del núcleo, recoger y vaporizar fibra. Eso quita presión en esta zona, el disco se supone que se mueve menos, comprime menos las zonas dolorosas de la parte de la dura madre y hace que el paciente se mejore.
Los rendimientos de eso en muchas publicaciones, unas mejores, otras peores, en columnas ustedes van a encontrar muchas teorías, muchas opiniones. Entonces, eso fluctúan los buenos resultados, sobre todo en deportistas, de 70%. Pero siempre tiene que ir vestido esto de ejercicio hecho en buena forma. Si tú tienes 4 meses, probablemente tienes que primero probar muy bien un tratamiento no invasivo para ver si te funciona. ¿Ok? Nos escribe también Magali Ulloa. Nos cuenta que ella cayó y se fracturó la columna. El médico le comentó que así está tu columna, ¿viste? En una forma de V corta. Es más, se hundió y me dijo que esta vértebra tenía osteoporosis. Estuvo 4 meses en cama con un corsé de fierro envuelto, que era su piel, según nos comenta, y nunca se lo ha podido sacar. Le gustaría tener hora para saber qué hace. Ella estuvo 4 meses de cama, de espalda, digamos, en cama. Si le puede ayudar con eso. Claro, si ella es mayor, porque si tiene osteoporosis probablemente tiene más años. Cuando las personas tienen más años y el dolor no pasa y sobre todo la fractura empieza a curvar y a cambiar los índices sagitales, los ejes sagitales de la columna, es recomendable hacer, en los casos de la gente mayor y que anda muy bien y tiene muy buenos resultados para el dolor, lo que se llama vértebro o cifoplastía, que hay muchos tipos de hacer. ¿Y qué es? Es, en otras palabras, uno coloca al paciente de espalda, como lo vieron en la televisión, y hace con una cosita bastante más fina que esta, un hoyito, con un Trifine, hace un hoyito acá, y por ese hoyito saca el trocar y queda un tubito, y por ese tubito se inyecta a presión a la vértebra cemento, y ese cemento abre. Sifo es cuando es con un envoltorio, que es un poquito mejor que con vértebro, que sin envoltorio, para que no salga al canal y no tenga complicaciones. Entonces usted tiene ese tratamiento si es mayor, si ya tiene osteoporosis y el dolor no ha pasado en 2 o 3 meses, debería hacerse ese tratamiento porque tiene bastante buen índice de resultado. Pero acuérdense que en columna nada es 100, pero esa sería una muy buena indicación. Si usted no es mayor y tiene la columna en B, va a tener que colocarse tornillo y hacerse una corrección de esa posición, porque si no va a tener dolores todo el tiempo, y hacer la corrección del índice sagital, porque si no es complejo el dolor crónico que puede tener. Si es un tratamiento convencional con corsé, porque no tenía grandes problemas con el alineamiento, que es lo más probable, por eso le indicaron el corsé, debía ser una muy buena rehabilitación y tratamientos del dolor con bloqueo, etcétera, que existen para usted. Usted tiene tratamientos para hacerse. Edgardo Tavilo. Buenas tardes, ya me he realizado 2 bloqueos lumbares debido a 2 hernias lumbares en L4 y L5. ¿Hasta cuántas más son recomendables para evitar la cirugía? Es muy fácil tu respuesta, muy fácil y media compleja. No es tan compleja. Se supone que tú te operas de una hernia porque tu calidad de vida está mala. Si con un bloqueo que te hicieron hace 2 años anduviste muy bien, 1 año, 2 años, no hay ningún problema hacerte otro bloqueo. Y si pasan 2 años más y anduviste muy bien y el dolor te duró 10 días, también. Pero ahora, si los bloqueos no te funcionan, tu calidad de vida está mala, el dolor del 1 al 10 de 5 para arriba, opérate la hernia porque tiene un índice de buenos resultados a 2 años o más de más del 90% de los casos. Entonces, la cirugía de hernia se hace un poco cuando el paciente dice: estoy con mala calidad de vida, el dolor me tiene cansado, no me resultan los tratamientos, ya sea conservadores, ejercicio, bloqueo, o semiconservadores como el bloqueo, y el momento ya de sacar la hernia si el paciente así lo quiere. Ese es más o menos el resumen de la indicación tuya. Carmen Paredes nos consulta. Su marido tiene 70 años y sus patologías son espondilosis, síndrome facetario, lumbago crónico severo. El año pasado le hicieron una infiltración, la cual duró 2 meses. ¿Qué tratamiento quirúrgico es el más apropiado para el doctor? Esto también es lo que hablamos un poco. Lo más probable es que él tenga estenosis. Habría que verlo. Si tiene estenosis de canal, que es de estrechez de ese canal central, y coincide el dolor en la zona de la estrechez, lo mejor es descomprimir el canal si ya no funcionaron, como dice ella, los tratamientos conservadores. Lo que habíamos hablado, que esa película que mostramos con ese tubito que descomprimía las raíces nerviosas. Ahora se hacen con pacientes despiertos, índice de complicaciones es bajo,
índice de éxito también entre el 85 y 90%, pero hay que tener que calce todo. Siempre hablemos de eso, que calce el cuadro clínico de él. Si no tiene estenosis, tiene dolor lumbar difuso, son pacientes que hay que manejar con mucho ejercicio, tratamiento de apoyo psicológico si están en alguna depresión. A veces los pacientes de 70 años entran en sus depresiones. Ver bien esa parte psicológica, ver la parte física, si todo eso anda bien. Se pueden hacer lo que se llaman neurectomías con láser, que es quemar las terminaciones de los nervios recurrentes de acá con un láser o con una radiofrecuencia. Nosotros preferimos el láser y eso ayuda, no elimina, ayuda a tener menos dolor y mejor calidad de vida. Hay que evaluar qué es lo que está produciendo el dolor. No se puede meter todo a un canasto. Es que coincida la clínica de él con la patología que nosotros vemos en los exámenes y en las imágenes de radiología. Si tiene inestabilidad, por ejemplo, ahí hay que pegar esta vértebra con la otra, porque la inestabilidad severa es muy dolorosa. Muy dolorosa. Entonces, tenemos una estenosis con inestabilidad, no solo hay que abrir el canal, sino que también hay que pegar el canal. Y esos son los famosos tornillos que ahora, por suerte, se están poniendo percutáneos. No se abre, se ponen por unos hoyitos chiquititos. ¿Ok? Nos escribe doctor Karencita Rulos. Me encantaría que el doctor viniera a Puerto Montt y me operara. Ya 2 veces operada de hernia del núcleo pulposo y es horrible. No se me desaparece el dolor, ya no sé qué tomar o hacer para que el dolor desaparezca. Estoy desesperado por una neurotomía bilateral y estoy con una artrosis por desgaste en cadera izquierda. Malas discopatías. Llevo 4 años después de la segunda operación, pero no llego a quedar bien. Perfecto. Primero, el caso de ella es lo que se llama síndrome de espalda fallida, que son personas que se operan 1, 2, 3 veces de la columna y no tienen buenos resultados. Son los pacientes más difíciles que nosotros tratamos. Es un tema que a mí me apasiona mucho, me han invitado a muchos seminarios en diferentes partes del mundo a dar charlas de eso. No hay recetas mágicas. Lo que sí hemos avanzado, la cirugía mínimamente invasiva ha ayudado mucho a esos casos. ¿Por qué? Porque no produce más trauma como la segunda o tercera cirugía y a veces ve muy bien la patología. Si ella, el problema que tiene, por ejemplo, es que ese disco va en una escalada de inestabilidad axial y también inestabilidad lateral o solo axial, ya es el momento de no hacer mover esas vértebras y hacer una fusión. Y esa fusión puede ser con o sin tornillo dependiendo del tipo de inestabilidad que tenga. Entonces, eso es una cosa. Si el dolor es radicular, solo de un nervio, y podemos identificar dónde está la zona probable de compresión o de inestabilidad que aprieta el nervio, tiene mejores resultados la cirugía para rescatar ese problema. Cuando el dolor es difuso, duele para todos lados, no tiene una claridad en la radiculopatía, no coincide bien con las imágenes, es mejor no tocar a ese paciente. A mí me llegan a cada rato mucha ignorancia en el mundo médico, sobre todo médicos que no se dedican a columna, opinando cosas que la columna son muy específicas. La indicación de una estenosis es muy clara, radiculopatía, que haya dolor radicular, calidad de vida mala, paciente que no le funcionan los tratamientos conservadores, ese es el momento de que se puede plantear una cirugía, acuérdense, con un porcentaje de éxito y un porcentaje que no anda bien, que son 10, 15, 20%, depende de la cirugía. Gracias a Dios, con este tipo de procedimiento, con mucho menos nivel de complicaciones. Isabel Cabañas, ¿cuál es la diferencia en un bloqueo facetario y una infiltración? Ninguna, porque se usa de diferentes formas, es un lenguaje. El bloqueo facetario es colocar inyecciones en esa zona, en las facetas, si somos estrictos. Pero casi nadie hace bloqueo facetario, dice bloqueo facetario, pero además de bloqueo facetario, hacen infiltraciones por el agujerito este que está acá, que es el agujero foraminal, y por el foramen colocan directamente hacia la dura, antiguamente le ponían peridurales. Pero son todo infiltraciones, son colocación de corticoides con lidocaína o plaquetas, infiltrar sustancias externas hacia adentro. Pero el nombre más correcto es hablar, si yo hago un bloqueo, lo hago facetario, bloqueo facetario. Si voy a hacer un bloqueo foraminal, bloqueo al foramen. Si hago las dos, coloco los dos.
Ese es el nombre más exacto, pero enreda mucho a las personas. Pero normalmente uno elige según la patología que tiene dónde va a ser la colocación de las inyecciones. También están las terapias neurales, que son más externas, que tienen otros principios, pero también funcionan con los anestésicos locales y el desinflamatorio. Dentro de los desinflamatorios ustedes tienen los corticoides, que es lo clásico, las células madres que están ahora en nuevo uso para desinflamar, no con otro propósito, o las plaquetas. Y en eso están ahí discutiendo cuál es una, cuál es mejor, y están saliendo publicaciones. Añez Silva, doctor, nos escribe, mi resonancia indica ortocondrosis leve L4, L5, con hernia parasagital derecha que desplaza y comprime la raíz L5. La primera crisis me vino en octubre del 19, luego vino otra en noviembre del mismo año y el traumatólogo me indicó tratamiento con kinesiólogo, pero volvió otra crisis en enero cuando estaba en tratamiento. En marzo volvió una cuarta crisis que ha sido la más crítica. El dolor se me mantuvo constante por muchos días y si bien me fue bajando el dolor con medicamentos, pasó más de un mes en que siempre tenía dolores muy molestos. Hoy me siento mejor, pero siento que antes cualquier movimiento me puede volver una crisis. ¿Podría ser una solución la cirugía endoscópica? Sí, podría, pero habría que evaluarte que se hicieran bien los ejercicios, que hicieras bien la terapia, que tu estado psicológico esté bueno, y sería una buena alternativa si se te ha repetido mucho y ya te tiene cansada los tratamientos que no te dan un buen puesto. Sería como el momento, como te decíamos, con la regla universal, dolor del 1 al 10, de 5 para arriba, y que tenga una calidad de vida, que nosotros nos medimos con unos test que se llaman Oswestry o SF36, que estén alterados, que nos den la seguridad a nosotros como centro de decir, sí, la verdad, este tiene que operarse, no como me llegan a veces gente que quiere jugar golf y a los 17 hoyos le duele la espalda y quiere operarse por eso. No, eso no se opera. Entonces eso es mejor que se vaya a hacer un buen tratamiento. También se pueden colocar inyecciones o infiltraciones, como le llaman, o neurectomía. Entonces, en el caso suyo sí, dependiendo de su calidad de vida y su dolor. Doctor, ¿cuántas veces se puede infiltrar la columna? En relación a la pregunta que nos hacía Isabel Cabaña hace un rato. Es un número indeterminado, si pasan años, lo que tienes que tener cuidado si es siempre con corticoides, los corticoides tienen efectos secundarios. Entonces la tendencia, sobre todo en los países europeos y en Estados Unidos, es a usar plaquetas, porque la plaqueta se compra, sacan del líquido amniótico la mayoría, la ponen, se diseca, se quita en polvito con una jeringa, se absorben y se colocan, porque la plaqueta no tiene los efectos secundarios que tienen los corticoides, son muy buenos desinflamatorios. En general hay que tratar de no poner tantas infiltraciones en el cuerpo porque por los efectos secundarios que tiene el corticoide. Si es solo con lidocaína no tendrían mayor problema. Marta Maturana nos comenta, yo tengo un desgaste en la columna y a causa de esto me duele a un lado del glúteo derecho. Para sentarme tengo que sentarme un rato y pararme. Esto es típico cuando pellizca la raíz nerviosa. El dolor del glúteo es muy típico del pellizco a nivel de la salida del nervio acá, este amarillito. A ver si logramos mirarlo acá mejor. Son estos nervios que se pellizcan en esa zona. Y eso puede provocar un dolor en el glúteo. También la faceta articular, a veces cuando se inflama, también en algunas posiciones hace doler el glúteo. Probablemente porque también estimula la misma zona de la raíz. Entonces eso es los dolores de glúteo. El tratamiento de eso generalmente primero, como siempre, ejercicio, descompresiones, si no bloqueo y si no con una televisión descomprimir la zona de la raíz que está comprometiendo y haciendo que el dolor baje. Lucila Arredondo. Hola doctor, tengo un diagnóstico de osteocondrosis, discopatía, severa parte lumbar, quedé en espera de cirugía. Estuve con tratamiento, luego alivié del dolor por 2 años y nuevamente apareció el dolor hace 2 semanas, con la diferencia que ahora toma mi pierna derecha. Ahí, cuando va a la pierna, ustedes ya aprendieron, es porque está siempre el dolor irradiado a la pierna, es porque está bajando por la raíz nerviosa, estas verdecitas o amarillitas, que van hacia abajo y eso hace que el dolor duela. Que el dolor se irradie. Entonces, si se irradia es porque hay que buscar en las imágenes y en la clínica dónde está el pellizcón de esta raíz. Y según si la determinamos dónde, podemos descomprimirla. Lo que tiene usted es una compresión radicular, hay que buscarla. Pueden ser a veces por tumores, que gracias a Dios son raros,
puede ser por cachitos, puede ser por hernia, puede ser por cachitos y hernias, puede ser por estenosis, los foramen, un montón de diferentes cosas pequeñas que pueden aparecer ahí, y como esto es milimétrico, estamos hablando de cositas de menor de 1 centímetro, basta que una piedra chiquitita entre ahí y empezar a provocar el dolor. Por eso la cirugía mínima invasiva ha revolucionado, porque va y saca esa piedrecita y no necesita tirar una bomba atómica para solucionar el problema. Y también nos escribe Marina, que nos comenta que tiene escoliosis en la parte alta, pero ahora le duele hasta la parte baja. Dice que es horrible, que ojalá le pudiera ayudar. Claro, si tiene una escoliosis y sobre todo si va pasando la edad, la escoliosis produce fenómenos degenerativos abajo. Entonces viene la edad que empiezan las artrosis de las facetas articulares, comienzan los estrecheces de los canales y las escoliosis tienden a pellizcar raíces. Entonces, fundamental que ella se estudie, se vea qué es lo que le está doliendo abajo, para que empiece precozmente tratamientos que no sean quirúrgicos para ir previniendo, ojalá, la cirugía futura. Estamos listos. Entonces, con esto más o menos les quedó claro. Podemos seguir hablando la próxima semana. Vamos a seguir hablando más de tratamiento. Vamos a hablar un poquitito de los separadores interespinosos, por ejemplo. Vamos a hablar un poquito de los tornillos. Vamos a hacer un poquito más de la escoliosis que quedaron en el tintero. Y lo que tengan claro, que siempre la mejor cirugía es la que no se hace, y traten siempre que por métodos conservadores vayan manejando su patología columna. Pero por otro lado, ya, gracias a Dios, tenemos estos tratamientos mínimo invasivos que han ido aportando mucho en el mundo, y en este momento los médicos casi de todo el planeta están ya metidos en estos tratamientos mínimo invasivos. Chao.